Dios, que estás lleno de gracia y amor, te damos las gracias. Nos has dado la esperanza de la vida eterna y te damos gracias porque nos has permitido estar sujetos dentro de la iglesia que se anuncia el Evangelio. Ayúdanos para que podamos vivir una vida que alegre y no sea vergonzosa para el Señor, guardando hasta el final nuestra fe y nuestro corazón. Cuida de las iglesias, cada uno de los hermanos y hermanas que han recibido la salvación en todo el mundo, y ayuda a que puedan continuar predicando el Evangelio con valentía, con el consuelo y la ayuda de Dios, especialmente en las áreas donde se está predicando el Evangelio en medio del sufrimiento y la persecución, en situaciones y condiciones más difíciles que las nuestras. Te pedimos que nos enseñes hoy con las palabras que necesitamos y oramos en el nombre de Jesús que nos ama. Amén. Busquemos el capítulo 1 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 al 7. Vamos a leer primero de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 7 como una letanía. Un versículo leo yo y el otro ustedes. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sí, como ya lo hemos leído, leamos el versículo juntos. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El texto principal fue hasta el versículo 7, pero hemos leído juntos hasta el versículo 9. Hoy vamos a ver sobre la esperanza viva. El significado del diccionario de la palabra esperanza se define como desear o desear algo. Hay una palabra similar a esperanza, llamada deseo. Si buscamos la palabra esperanza, la palabra deseo en el diccionario se define como el deseo de lograr o hacer algo y la posibilidad de que las cosas salgan bien en el futuro. A primera vista, las palabras parecen tener significados similares, pero si miramos más detalladamente, podemos saber que tienen significados completamente diferentes. Se puede decir que la esperanza son deseos más realistas y más específicos. Su esperanza es tener planes para el futuro y trabajar duro para poder lograr los objetivos pasados. Por ejemplo, las aspiraciones profesionales de los estudiantes de secundaria son de aspirar a la universidad de su elección y trabajar duro. Además, se puede decir que tener como objetivo una empresa a la que se desea trabajar y prepararse arduamente es una esperanza de conseguir un trabajo. Por otra parte, se puede decir que el deseo es una vaga expectativa sobre el futuro. Solo espero que sea así, de manera positiva. Por ejemplo, que un estudiante de bachillerato sin estudiar diga:
Me gustaría poder ingresar a la Universidad Nacional de Seúl. Esto no es una esperanza, es un deseo. Los deseos son difíciles de hacer realidad, de ser hechos real. Espero recibir una gran recompensa de Dios aunque no le obedezco. ¿Esto es una esperanza o es un deseo? Es un deseo. Esto es difícil de lograr. Dios no está tratando de darnos el deseo del cielo, sino que Dios está tratando de darnos la esperanza del cielo. Por otro lado, Satanás hace que los humanos tengan deseos vanos. Satanás es el padre de la mentira. Por esa razón, con las mentiras, la gente se siente atraída hacia ellas y hace que surja el deseo. Es un deseo vano, pero nos engaña haciéndonos pensar que es una esperanza segura. Muchas personas están siendo engañadas por Satanás. La gente trabaja duro con la esperanza de adquirir las cosas de este mundo. Pero hay ocasiones en las que, aunque se trabaja duro, no se consigue lo que se quiere. E incluso si las personas obtienen las cosas mundanas que desean, eso solo les da una satisfacción temporal y no les da verdadera satisfacción a sus almas. Realmente no se puede decir que sea una esperanza verdadera. Esta esperanza es una esperanza falsa. En otras palabras, ¿cómo se puede decir lo contrario de una esperanza viva? Se podría llamar como una esperanza muerta. Satanás engaña los corazones de las personas y les hace albergar esperanzas vanas y muertas. Marquen esto como el texto principal y vamos a ver el capítulo 6 de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 6 versículo 11. Eclesiastés capítulo 6, versículo 11. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? El deseo de añadir cosas vanas es un deseo equivocado. Se podría decir que es una esperanza muerta ante Dios. Lo que principalmente quieren obtener las personas que no han recibido la salvación en el mundo es el deseo de ganar riqueza, fama y el placer. Eso es una esperanza muerta ante Dios. Y aunque se consiga, no puede ser ningún beneficio para su alma. ¿Qué más tiene el hombre? Al final, no es beneficioso para el hambre. En Eclesiastés capítulo 5 versículo 10, también en capítulo 5 versículo 10 que está antes, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Aunque Salomón disfrutó de las riquezas y glorias mundanas, se dio cuenta a través de su experiencia personal de que realmente no podía estar satisfecho con ellas. Por esa razón, no importa cuántos materiales visibles tengamos en el mundo, porque no habrá satisfacción verdadera. En Job capítulo 27 versículo 8 dice: porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiera robado cuando Dios le quitare la vida? No importa cuánto se haya ganado en este mundo, porque ¿qué esperanza se tendrá si no está preparado para encontrarse con Dios cuando Dios se lleve su alma? Al final, las esperanzas de la tierra que había albergado durante tanto tiempo fueron esperanzas vanas. Entonces, debemos vivir con una esperanza que no sea en vano.
¿Qué clase de vida es una vida que no es en vano? Echemos un vistazo a la conclusión de Eclesiastés. Es el capítulo 12, versículo 1, al final de Eclesiastés. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Significa descubrir a Dios y prepararse para encontrarse con Dios. Significa vivir con la esperanza de encontrarse con Dios. Incluso el gran rey David dijo que una vida con la esperanza en las cosas de este mundo es una vida vana. Si miramos en Salmos capítulo 39, versículos 6 al 7, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David vio que la gente se quería enriquecer con cosas vanas, trabajando duro para acumular riquezas, pero sus esperanzas eran en vano. Entonces David dijo, mi esperanza está en ti. Se puede decir que una vida que se vive con la esperanza en Dios es una vida valiosa. Todos los hombres de la fe no vivieron con la esperanza de la tierra, sino del cielo. Lo mismo ocurre con Pablo. Pablo nació en una buena familia. Tenía una mente brillante y tuvo una buena educación. Tuvo un ambiente que le permitiría tener éxito en este mundo. Sin embargo, Pablo no puso su esperanza en este mundo, sino que vivió con su esperanza en el cielo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, en la página 342 del Nuevo Testamento. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La riqueza es la riqueza, pero ¿qué clase de riqueza es? Las riquezas inciertas. La riqueza no se queda en un lugar, sino que se mueve de un lugar a otro. La riqueza fluye continuamente de un lugar a otro. Los globos se mueven cuando sopla el viento, pero un niño pequeño que quería ese globo, si tiene su deseo en un globo que se mueve con el viento y lo sigue, este niño se moverá de un lugar a otro siguiendo el viento, ¿no? Es lo mismo. Aunque la riqueza no está fija, una persona que vive basándose en la esperanza de obtener la riqueza se mueve de un lugar a otro como la riqueza. Si nos fijamos en la gente del mundo, la mayoría de las personas que viven con la esperanza de riqueza no tienen un corazón fuerte. Por eso, si hay un lugar donde se puede ganar más dinero, puede mudarse cuando sea. Se cambia de empresa, de trabajo e incluso de país. Si puede ganar más dinero yendo a otro país,
se muda. Esto se debe a que viven con esperanza en una riqueza incierta. Incluso si viven así, viven sin satisfacción. Sin embargo, en la segunda mitad del versículo 17, el siguiente versículo dice: sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Y qué significa ponerlo a Dios? Significa poner la esperanza en Dios, no en las riquezas inciertas. La razón es porque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos ni una vida de satisfacciones, sino que Dios nos da las cosas que necesitamos y nos permite disfrutarlas. Nos da satisfacción, nos hace feliz. Por eso debemos vivir dejando la esperanza en Dios. Si pongo mi esperanza en una riqueza incierta, yo también terminaré deambulando inciertamente dependiendo de la riqueza. Se puede decir que la vida que vivimos con la esperanza en Dios y la vida que vivimos con la esperanza en el cielo es la vida correcta. Esa es la esperanza verdadera. Volvamos a primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3, el texto principal, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Veamos cuál es esta esperanza viva. Primero, si miramos esta palabra, ¿quién proporciona la esperanza viva? Nos lo da Dios. En Salmos capítulo 62, versículo 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Los que miran a Dios reciben la esperanza de Dios. Las metas y las esperanzas de una persona en la vida varían según lo que esté mirando. Las personas que miran a Dios naturalmente no tienen esperanzas en la tierra. Por otro lado, las personas que solo miran al mundo viven naturalmente con la esperanza en el mundo. ¿Se podría tener esperanza en un lugar que nunca lo haya visto? ¿Se podría tener la esperanza en un lugar del que nunca antes se haya oído hablar? Esto es imposible. Las personas suelen estar influenciadas por lo que oyen y lo que ven, de tal forma que Satanás lo usó para tentar a Eva. Se lo contó. Le contó que el día que comas el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, tus ojos se abrirán y serás como Dios. Antes de que Eva hubiese escuchado esas palabras, probablemente no tenía muchas ganas de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando escuchó esas palabras y lo vio, su corazón se conmovió. ¿Esta fruta es tan buena? Luego, cuando lo miró, le pareció bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Parecía que tenía buena pinta. Al final, después de escucharlo y verlo, tomó de su fruto y comió. Cuando Satanás estaba tentando a Jesús, una vez le dijo: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Le mostró todos los reinos del mundo y tentó a Jesús. Jesús, por supuesto, venció todas las tentaciones con la palabra. Pero, ¿qué pasa con nosotros? La gente en el mundo queda cautivada por lo que ve. Parece que
Actualmente hay programas en la televisión que presentan casas lujosas. Puede ser que no haya tenido ese sentimiento hasta que vio esa casa, pero después de verla me hace desear poder vivir en una casa como esa. O que viendo un programa sobre viajes al extranjero, ni siquiera sabía que existía ese país, ni siquiera sabía que existían esos paisajes. Un lugar tan agradable para vivir, un lugar tan hermoso, y que desearía poder ir allí al menos una vez. La gente no puede tener esperanza en lo que no ha oído ni ha visto. Si cerramos los oídos al mundo, si cerramos los ojos, si miramos al cielo, escuchamos la palabra y vivimos, naturalmente ponemos nuestra esperanza en Dios y vivimos con esperanza celestial. Los que miran a Dios reciben esperanza de Dios. Alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Qué clase de persona buscará a Dios? ¿Qué clase de persona me estaría mirando en este momento? ¿Será una persona que quiere escuchar bien o será de los que quieren dormir? Ahora todos me están mirando. En Salmos capítulo 10, versículo 14, la palabra dice: a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. A ti se acoge el desvalido mira al Señor. Una persona solitaria sin nadie en el mundo en quien confiar. Una persona solitaria que tiene familia y amigos, pero no tiene a nadie en quien confiar realmente, esa persona mirará al Señor. Hay muchos compañeros a mi alrededor, pero aquellos que se sienten solos y no tienen esperanza en el mundo, que no tienen a nadie que los comprenda y los consuele, mirarán al Señor. Por otro lado, ¿qué pasa con las personas que tienen muchos amigos en el mundo? Muchas cosas interesantes, muchas cosas que quieren hacer, muchas cosas a las que quieren ir. ¿Estarán solos o no estarán solos? No estarán solos. El deseo de mirar al Señor será débil. Cuando digo mirar al Señor, no les gusta, porque hay muchas cosas en este mundo que quieren ver. A ti se acoge el desvalido. Dios infunde la esperanza viva en quienes lo miran. Nuevamente, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza viva la da Dios, y la esperanza viva se puede obtener a través de Jesucristo. En particular en la palabra, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Se crea una esperanza viva para aquellos que creen en Jesús, no solo en Jesús, sino en Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. ¿Qué tan grande es el número de cristianos en Corea? ¿Cuántas personas dicen creer en Dios y Jesús? Más de 10 millones de personas. Sin embargo, aunque son cristianos, hay muchas personas que viven con sus esperanzas en la tierra. ¿Por qué no pueden poner su esperanza en el cielo cuando dicen que creen en Dios? Conocen a Jesús, pero no entienden muy bien que la muerte y la resurrección de Jesús fueron para mi salvación. Pensemos en los discípulos de Jesús. Después de seguir a Jesús con tanta diligencia, su esperanza desapareció cuando Jesús fue arrestado y murió en la cruz. Sus rostros se pusieron tristes, se sintieron desanimados y quisieron volver a sus vidas antiguas, vidas pasadas. Esta es la imagen de una persona sin esperanza.
Pero Jesús resucitado los visitó. Y cuando reconocieron a Jesús que resucitó, sus corazones cambiaron, el color de sus caras cambiaron, el rostro cambió, sus destinos cambiaron. Los discípulos que habían bajado a Emaús regresaron a Jerusalén, se dirigieron a Jerusalén para predicar sobre Jesús que resucitó. Cuando conocemos personalmente al Señor resucitado, el corazón cambia, las esperanzas cambian y surgen esperanzas nuevas. Las esperanzas terrenales desaparecen y comenzamos a vivir con esperanzas celestiales. Echemos un vistazo a la esperanza viva que Dios nos ha dado a través de Jesús que murió en la cruz y resucitó. Versículo 4. Leamos juntos el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una esperanza viva es una herencia incorruptible. Cuando todos los seres vivos mueren, comienzan a corromperse. Y no se puede poner la esperanza en algo que se corromperá y desaparecerá. Si la Tierra se destruyese mañana, ¿tendría sentido planificar el plan del año que viene? Los objetivos de la vida después de 10 años en este mundo no tendrán ningún sentido. Si la Tierra se destruyese mañana, ¿existiría la necesidad de plantar un manzano? ¿Cuándo se comerá? No es necesario. Si hoy es el último día de mi vida, mis metas para dentro de un año y mis planes para dentro de 10 años no tienen ningún sentido. Si hoy llegase mi muerte, entonces ¿cómo se sentiría? Si no se ha preparado para encontrarse con Dios, se llenará de miedo. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Hay esperanza, pero como habrá vivido solo con una esperanza vana, esa esperanza, una esperanza terrenal, no puede conducir el alma a Dios. Se dice que la esperanza que Dios nos ha dado es la esperanza de obtener una herencia incorruptible. La palabra incorruptible es la misma que no morir. Si resumimos la palabra no morir, es la vida eterna. Él nos da la esperanza de la vida eterna. En San Juan capítulo 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Él nos dio la esperanza de la vida eterna. Aquellos que creen en Jesús que murió en la cruz y resucitó, obtienen la esperanza de la vida eterna. ¿Han obtenido la esperanza de la vida eterna? Volvamos nuevamente a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Aunque hemos empezado tarde, el tiempo de acabar deberá ser el mismo, ¿no? Esa es la esperanza. Vuestra esperanza se cumplirá. Miremos nuevamente 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Leamos juntos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El segundo es estar incontaminado. La esperanza que vive delante de Dios es la esperanza de obtener algo incontaminado. Entonces, por otro lado, existen también los deseos contaminados. Algunas personas tienen una meta, que es otra palabra para esperanza, pero esa meta es sucia. Aquellos que cometen delitos sexuales con el objetivo de robar a otros o satisfacer su propia lujuria. ¿Son deseos limpios o deseos sucios? Son deseos sucios. El mundo está maldito a causa del pecado. El mundo maldito
es cada vez más sucio y al final Dios lo abandonará. Es un mundo que será destruido. ¿Se podría encontrar algo limpio en un mundo tan sucio? En Job capítulo 14 versículo 4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Debido a que este mundo está contaminado por el pecado, no podemos encontrar nada limpio y bueno ante él. Entonces, ¿de quién podemos obtener algo limpio y bueno? Podemos obtenerlo de un Dios santo. Dios nos ha dado una esperanza que no está contaminada. Nos dio la esperanza pura, nos dio la esperanza viva. Aquellos que vienen a Dios pueden llegar a ser limpios mediante el perdón de los pecados cuando se arrepienten. Y Dios da a los cristianos que han sido salvos una esperanza viva y una esperanza que no está contaminada. Primero de Juan, capítulo 3, continúen marcando aquí y busquen primero de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una persona con la esperanza viva espera purificarse. La esperanza es distanciarse del pecado. Además, las personas con una esperanza viva están interesadas en salvar las almas que están muriendo. Viven con la esperanza de salvar y edificar las almas. ¡Qué buena y santa esperanza es esta! Cuando somos salvos, Dios pone esta clase de corazón y esta esperanza en nosotros. Se dice que una esperanza viva es una esperanza pura. Si nos fijamos en la última parte del versículo 3 y el versículo 2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Vivimos con esta esperanza. Cuando Él se manifieste, vivimos con la esperanza de encontrarnos con el Señor. Saber que seremos semejantes a Él nos permite vivir con la esperanza de que cambiaremos. Vivir con la esperanza de llegar a ser semejantes a Él, santo como el Señor, debido a que tenemos esa esperanza al final del versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, leamos juntos. Purifica a sí mismo así como Él es puro. Nuestras vidas no pueden evitar volverse cada vez más puras. Se dice que la esperanza viva hace que existan posesiones que no estén contaminadas, pero ¿existe alguna posesión, empresa en el mundo que no esté contaminada? ¿Existe realmente una empresa en este mundo, por muy buena que sea, que no tenga nada vergonzoso? En otras palabras, un negocio se llama propiedad heredada. Sería difícil encontrar cualquier propiedad o negocio adquirido en el mundo que no tenga nada vergonzoso. Una persona heredó muchas tierras de sus antepasados, pero ese antepasado era pro-japonés. A cambio de ser pro-japonés, heredó muchas propiedades. ¿Es una posesión limpia o una posesión sucia? No está limpio. En cuanto a las posesiones del mundo, hay muchas que fueron obtenidas mediante métodos ilegales y muchas tienen pasados vergonzosos que se quieren ocultar. Pero Dios dijo que la herencia que nos ha dado es una herencia que no está sucia.
El cielo es una posesión en la que el pecado no está involucrado. Al contrario, el cielo es una herencia que solo se puede obtener cuando todos los pecados son perdonados. ¿Qué tan limpia es esa heredad? Además, la esperanza del cielo es una esperanza de la que nadie puede avergonzarse. Es una esperanza que se puede testificar con confianza ante cualquiera. Si alguien me pregunta, ¿has recibido la salvación? ¿Puedes ir al cielo? ¿Cómo pudiste tener la esperanza en el cielo? Si le preguntara eso, ¿lo escondería avergonzadamente o podría hablarlo con confianza? Puede decir esto con confianza, porque no hay vergüenza. Dios nos da una herencia que no es vergonzosa, una herencia obtenida por la gracia de Cristo Jesús. Una herencia donde se puede jactarse con orgullo ante la gente. En lugar de jactarse de sí mismo, puede jactarse de Jesucristo. Nos da esa herencia. También nos dice que es una herencia incontaminada e inmarcesible. La esperanza viva ante Dios es la esperanza de obtener algo que es inmarcesible. Marchitarse significa envejecer, debilitarse o mustiarse. Las esperanzas mundanas no duran mucho. Hay muchos casos en los que la gente se fija una meta, pero solo duran 3 días. Proverbios capítulo 10, versículo 28. Proverbios capítulo 10, versículo 28. Proverbios capítulo 10, versículo 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. La esperanza de los justos es alegría. La esperanza de los justos se cumple. A medida que pasa el tiempo, nuestra esperanza en el cielo se vuelve más débil o más cierta. El día de entrar al cielo está cada vez más cerca, se hace más seguro y al final se logrará, se cumplirá. La esperanza de los justos finalmente es alegría, porque se cumplen. Mas la esperanza de los impíos perecerá. La esperanza de los impíos no son uniformes. Sus esperanzas siguen cambiando. Tiene el deseo de conseguir un buen trabajo. Luego tiene el deseo de tener una casa propia. Y luego tiene el deseo de viajar por el mundo. Y sigue cambiando a otras esperanzas. Y no hay garantía de que eso suceda. Entonces, hay muchos casos en los que las personas viven con esperanzas y metas para lograr varias cosas en el mundo, pero finalmente se dan por vencidos. Proverbios capítulo 11, versículo 7. Proverbios capítulo 11, versículo 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Era una esperanza que no se podía cumplir. El deseo de conseguir un buen trabajo, el deseo de conocer y casarse con un buen cónyuge, el deseo de comprar una casa bonita, etc. Si muere sin lograr ninguno de sus deseos terrenales, no se podrán lograr nunca. Perece su esperanza. ¿Pero qué clase de esperanza es esa esperanza? En el versículo 7 se dice que es una esperanza que perece. No es una esperanza pura a los ojos de Dios, no es una esperanza justa, sino que es una esperanza que perece. Entonces, si tiene una esperanza en el mundo, eso en realidad es una esperanza que perece. ¿Qué crees que sucederá? ¿Qué cree que sucederá si se encuentra con el Dios Santo mientras vive con la esperanza que perece? Esa no era una esperanza justa, debido a que vivió con las esperanzas que perecen. Será juzgado más tarde, habrá un castigo. Versículo 23, capítulo 11, versículo 23.
El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Mas la esperanza de los impíos es el enojo de Dios. Nuestra esperanza es el deseo de los justos que cumple la alegría. La esperanza que se tiene en Dios se cumple. No se logra con mi propia capacidad, sino mediante la ayuda, la sabiduría y la capacidad de Dios. Primero de Pedro, capítulo 1. Busquemos Primero de Pedro, capítulo 1. Versículo 4. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leerlo juntos de nuevo. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una esperanza viva es poner la esperanza en el cielo. Nuestra herencia está en los cielos, porque está reservada en los cielos, por lo que no desaparecerá y podrá durar para siempre. Es difícil para las personas que viven en esta tierra que sus esperanzas se hagan realidad, e incluso si se logran, este mundo es un castillo que está a punto de ser destruido. Desaparecerá después de un tiempo. En San Mateo capítulo 6 versículo 19 está escrito que no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Lo que valoro, si vivimos con la esperanza en la tierra, más tarde todo desaparecerá, todo será quitado, donde ladrones minan y hurtan. En el pasado, los ladrones hacían un agujero en una pared, un agujero en una puerta y entraban por la puerta. ¿Saben cómo entran los ladrones hoy en día? Roban en línea con el sistema. Por eso llegan atravesando la información personal. Viene a través de sus cuentas financieras personales y roban todos los activos de la cuenta financiera. Se asalta todo. Lo que se esconde en esta tierra no es seguro. Si esconde en la tierra todo aquello por lo que trabajé tan duro, puede perderlo todo en un instante. Pero si guardamos en el cielo, ¿cómo puede minar y hurtar el cielo? ¿No lo protegerá Dios? En el siguiente versículo de San Mateo capítulo 6 versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Se dice que la esperanza que Dios nos ha dado se guarda en el cielo. Si se guarda en el cielo, nadie podrá quitárnoslo. Antiguamente, cuando no habían frigoríficos, la comida que sobraba se tenía que guardarla en algún lugar para poderla comerla más tarde. Pero como había muchas ratas, la gente pensó en dónde guardarla y la colgaron de una cuerda y había veces que la colgaban en el techo. Si lo colgaban del techo, las ratas no podían roerlo. Estaba a salvo de las ratas. Pero cuando se miraba más tarde, ¿quién lo estaba comiendo? Los pájaros, las hormigas y otras cosas venían para comer. Por lo cual, nuestra esperanza es una esperanza guardada en el cielo. Significa que no desaparecerá, significa que Dios lo protegerá. Y pensemos en la vida de alguien que tiene una esperanza viva. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Los que tienen una esperanza viva serán los primeros en ser bendecidos. Podrán dar las alabanzas de gracias a Dios, primeramente. Si la gente en el mundo también obtienen cosas buenas, su cara se ilumina y empieza a tararear, cantan canciones de alegría. Cuando un padre llegó a casa del trabajo y les entregó a sus niños pequeños una gran caja de juguetes como regalo,
diciendo que ya era Navidad. Entonces, ¿cómo cambia la expresión de su hijo cuando lo recibe? Se emociona, canta, baila. Cuando recibe un gran regalo, reacciona. Pero, ¿cuál es el mayor regalo de todos? ¡Qué gran salvación! ¿Cuál es el mejor regalo? Es el regalo de la salvación. Se nos ha dado el regalo más grande. Hemos recibido el regalo más precioso del mundo. ¿Alguna vez ha recibido un regalo mejor que el último móvil? ¿Un regalo mejor que el coche lujoso? ¿O un regalo mejor que una casa lujosa? ¿Le gusta o no? Por eso podemos alabar desde el corazón. Podemos estar agradecidos por la gracia de la salvación. En el cántico 256, mi vida fluye tan rica en su amor y gracia, por Cristo quien murió por mí, sufrió dolor en la cruz. Soy libre por su sangre ya, de iniquidad, de muerte. La redención yo tengo en mí. Y luego, oh, a mi Señor le alabo. Vamos a repetir solo la última parte. Oh, a mi Señor le alabo. Cuando pensamos en la gracia de Dios, ¿cómo no alabarlo? Un himno de gratitud surge naturalmente del corazón. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, por eso le bendecimos. Además, si recibimos la salvación, nos convertimos en hijos de Dios. Es un hecho por el cual estamos muy agradecidos, es algo feliz. En el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué tan feliz es ser adoptado en hijo de Dios? Ser adoptado en hijo de Dios significa recibir el amor, la protección y el cuidado de Dios. El Dios que me cuida es todopoderoso. ¿De qué tengo que preocuparme cuando el poderoso está conmigo? Así que no tenemos más que elogiarle. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios protege a quienes tienen la esperanza viva. Dios Todopoderoso nos protege con su poder. Siempre se puede ser feliz cuando pensamos en la salvación de mi alma. Además, cuando pensamos en que Dios está protegiéndome en mi vida diaria, puedo vivir con gratitud en lugar de quejarme. Sin embargo, cuando pensamos en la vida después de la salvación, no siempre estamos llenos de gozo. Suceden hechos tristes. No siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. También suceden situaciones difíciles. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En el versículo 6 dice que hay diversas pruebas. Puede que estemos afligidos. Los antepasados en la fe tuvieron pruebas, pero mantuvieron su fe a pesar de las pruebas y las superaron. Si vemos la Biblia, ¿hay alguna persona que volvió a Dios después de vivir una vida tranquila toda su vida? No hay. Si consideramos la vida de José, sus hermanos le odiaban, por eso vivió como esclavo y le enviaron a prisión injustamente. Si consideramos el sufrimiento de Job, este no fue un castigo que recibió porque cometió un pecado, sino que sufrió porque vivía en temor de Dios con un corazón puro. Cuando pensamos en ello, nos preguntamos si hubiéramos podido soportarlo nosotros. Pero ellos soportaron esas grandes dificultades y las superaron. Si consideramos la gran dificultad de David, David fue ungido, pero después Saúl lo persiguió durante casi 10 años. La vida del apóstol Pablo. Tras recibir la salvación y mientras trabajaba duro por el Evangelio, hubo muchas dificultades e incluso fue apedreado hasta la muerte, y al final fue mártir. Hay muchas pruebas y dificultades, hay pruebas de fe. Aun así, si miramos al principio del versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cómo podemos alegrarnos cuando existen tales dificultades? ¿Cómo? Es posible porque hay esperanza. Aunque estemos atribulados por diversas pruebas, podemos regocijarnos porque tenemos el consuelo de Dios en medio de ellas. Además, también, porque tenemos fe en que el Dios poderoso está conmigo y me ayuda, y porque tengo esperanza de que Dios me ayudará, podemos aguantar y vencer. Entonces, si vemos en 2 Corintios capítulo 6 versículo 10, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Podemos estar afligidos por un tiempo debido a las diversas pruebas, como entristecidos mas siempre gozosos. No es que no tengamos preocupaciones, pero podemos vivir una vida con preocupaciones, pero una vida de alegría. Como pobres mas enriqueciendo a muchos. Las personas que nos rodean piensan, esa iglesia solo tiene gente pobre, por lo que parecen pobres, pero viven dando a otros. Parecen que son pobres, sin embargo, después de construir una iglesia tan grande y reformarla, parecen ser pobres, pero ayudan en el extranjero, ayudan a comprar coches en el extranjero, brindan apoyo para la construcción y cosas así suceden. Pueden que parezcamos pobres, pero terminamos viviendo una vida que enriquece a muchas personas, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. A otras personas les parece que no tenemos nada, no parece que vivamos en una casa bonita, no parece que tengamos un coche decente y trabajamos en un pequeño negocio, pero se vive sin carencias. Se vive cómodamente como quien lo tiene todo. Esa es la gracia de Dios. Esta es la vida que Dios permite a quienes tienen una esperanza viva. Por eso podemos estar alegres. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Se dice que hay muchas pruebas y pruebas de fe, pero cuando lo soportamos bien y las superamos, recibiremos las alabanzas, glorias y gozos. No es fácil soportar las pruebas de la fe. Mantener la fe tampoco es fácil. La salvación del alma se mantiene porque es eterna, pero mantener la vida de fe en la propia vida no es fácil. No es fácil permanecer juntos hasta el final en la reunión. Vemos gente
cayendo. Por eso alabamos más a quienes mantienen su fe. Como no es una tarea fácil, seguramente recibirán elogios, gloria y admiración, porque no es fácil. Primero de Pedro, capítulo 4. Versículo 12. Primero de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12 al 14, voy a leer yo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Leamos juntos el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es gloriado. Aunque nos sobrevengan las pruebas y pruebas de fuego y tribulaciones, al principio del versículo 13, sino gozaos, y en la última parte, os gocéis con gran alegría. A través de tales pruebas y tribulaciones puedo confirmar mi fe, es decir, que soy verdaderamente una persona salva. Cuando enfrentamos tales pruebas y tribulaciones, podemos comprobar la fe para ver dónde debemos colocar el corazón y dónde debemos poner la esperanza en nuestra vida. Podemos experimentar la gracia de Dios que me consuela cuando tenemos tales pruebas y pruebas. ¿Cuánta alegría y recompensa tendremos cuando lo soportamos y lo superemos con la ayuda de Dios? Por lo tanto, no debemos temer demasiado esas dificultades, sino soportarlas y vencerlas creyendo y confiando en Dios, gozándonos. En el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Nos sentimos incómodos cuando somos vituperados por el nombre de Cristo. Si no evangelizamos, no seremos vituperados. Si vivimos una vida de fe con moderación, no seremos vituperados. Seremos disciplinados, pero si revelamos nuestra identidad cristiana y predicamos mucho, somos heridos, seremos criticados, nos insultan. Cuando eso sucede, somos bendecidos. Somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. No es que me haya abandonado, es que me está mirando desde arriba. Y Él me consolará desde lo alto y me preparará una recompensa. Por esa razón, Dios nos dio una esperanza viva por medio de Cristo Jesús. Se dice que la esperanza viva es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Quienes tienen la esperanza viva deberían vivir una vida de alabanza. Y Dios cuida y protege a sus hijos que tienen la esperanza viva. Hay varias pruebas y pruebas de fe, pero no hay destrucción. Si caemos, Dios nos sujetará y nos levantará. Debemos continuar sujetando la esperanza que hemos vivido y continuar viviendo una vida para caminar con Dios. Vamos a terminar con la oración. Gracias, Dios, que tienes mucho amor y gracia. Gracias por permitirnos a nosotros, pecadores que hemos estado distraídos por las cosas sin sentido de este mundo y vivido con vanas esperanzas. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la esperanza viva a través de la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Ayúdanos para que siempre podamos pensar en la gracia de Dios, ser agradecidos y vivir una vida que retribuya la gracia de Dios. En estos últimos tiempos, ayúdanos a mantener nuestra fe hasta el final y vivir una vida que agradezca al Señor. Ya es el momento de terminar el año y prepararse para otro nuevo. Ayúdanos a que podamos recapacitar lo sucedido y el tiempo pasado en Dios, y desechemos todo lo que sea indigno y vergonzoso ante ti.
En el nuevo año, ayúdanos a que podamos servir al Señor con un corazón puro y que ame a las almas. Primero, que amemos a nuestros hermanos en el Señor y tengamos piedad de las almas que se han perdido. Ayúdanos a vivir mientras nos esforcemos para ser guiados al Señor. Hemos orado en nombre de Jesús que nos ama. Amén.